¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hemos estado platicando con ustedes sobre las protestas por parte de la comunidad latina en Los Ángeles, California, que han derivado en una acción por parte del gobierno de Donald Trump represiva de enfrentamientos, lanzando balas de goma, lanzando también gases lacrimógenos, la presencia de la Guardia Nacional, un enfrentamiento político entre el gobernador de California y el presidente de los Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum pidiéndole a los migrantes y comunidad latina que se manifiesten pero en paz, que no caigan en provocaciones. En fin, vaya cóctel, vaya panorama, mi querido y admiradísimo Jesús García, periodista de La Opinión de Los Ángeles, de Canal 11. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, estimado? Un gusto estar aquí contigo, como siempre. Gracias. Oye, tocayazo, pues, ¿cómo entendemos lo que está pasando? ¿Cómo entendemos las protestas que se van dando? ¿Cómo se presenta la actitud del ICE, la Guardia Nacional? ¿Cómo entendemos lo que se vive en California en este momento? Pues como bien señalabas, es un cóctel de situaciones, pero hay un elemento fundamental que la gente no debe de perder de vista, que es justamente la rivalidad política entre republicanos y demócratas. El gobierno del presidente Donald Trump y el presidente personalmente tienen una rivalidad política con el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, y lo ha manifestado en diferentes formas y ha utilizado en este momento justamente el tema migratorio como un elemento particular para atacarlo a él políticamente, atacar el Estado en temas como ciudades, Estado santuario y como ciudades santuario, porque hay que recordar que hay diversas legislaciones que determinan un estado o ciudades en particular como santuario para ayudar a los inmigrantes, no necesariamente para prevenir que los detengan, porque no pueden intervenir en las detenciones de inmigrantes a nivel federal, pero por darle las posibilidades de que puedan estar, digamos, más tranquilos en ciertos espacios. Entonces, allí está esta rivalidad que existe, que lleva pues muchos años y en los últimos años se ha pues intensificado. Pero uno de los elementos que yo he puesto sobre la mesa que es fundamental es que el presidente Donald Trump señaló recientemente que valdría la pena retirar todos los fondos federales a California y eso pues evidentemente afectaría pues varios programas que tienen salud, educación, en medio ambiente, etcétera. La respuesta del gobernador Newsom fue pues bueno, si eso es lo que quieren, entonces California debería dejar de aportar a la federación, lo que significaría un golpe importante al dinero que recibe el gobierno federal, ya que California pues es el estado, digamos, de los que más, o si no es que el que más aporta a la federación en ese sentido. Esta escalada surge y a los pocos días se implementan estas operaciones en California que se habían dado ya desde inicios del gobierno del presidente Trump, pero se empezaron a intensificar. Hay que recordar que hubo manifestaciones también en San Diego, donde la gente pues, se opuso a la detención de trabajadores en un restaurante que es pues muy conocido en esa ciudad, y ha habido otras manifestaciones, pero todo, digamos, de una manera muy tranquila. A la par que ocurre esta, digamos, ofensiva del gobierno del presidente Trump con el gobierno de California, el Departamento de Seguridad Nacional, a través de su agencia de Inmigración y Control de Aduanas, conocida como ICE, implementa acciones adicionales. Y pues empezó a detener, por supuesto, a gente en tribunales, empezó a detener gente a diestra y siniestra, lo podemos decir de esa forma, es decir, sin importar que no tuvieran ningún historial criminal o que tuvieran algún proceso migratorio abierto, porque hay muchos casos de ese tipo. Y para recordarle a la gente que te escucha y que te ve, es que una persona, un inmigrante que tiene un proceso aceptado ante una oficina migratoria, no podría ser deportado de manera inmediata o procesado para la deportación como tal si ese caso ha sido aceptado para revisión. Tendría que haber una solución, una resolución del caso como tal, según nos explican los abogados migratorios. Entonces, todo ese cóctel se combina y la gente pues sale a manifestarse. Un elemento fundamental es que en Los Ángeles particularmente, en todo el estado, pero particularmente en Los Ángeles, es, digamos, el que tiene la red más organizada de defensores de inmigrantes. Entonces, ellos se activan de una manera muy rápida para
poder ayudar a los inmigrantes si enfrentan algún proceso de detenciones con operaciones de ICE. Esto ocurre también en Nueva York y también ocurre en Illinois. No significa que impidan la detención de las personas, sino que están ahí para orientarlas si es que caen en las manos de los agentes de inmigración para que puedan orientarlos y seguir sus casos de una manera correcta en tribunales, etcétera, etcétera. El gran problema que está ocurriendo también es que ICE no está diciendo a dónde se está llevando estas personas. Tarda varios días en revelar esa información, lo que complica la defensa y en cuando lo revela, esas personas ya están en proceso de deportación o han sido deportadas, lo cual pues ha generado un gran problema. La Oye, operación que ocurrió el viernes pasado ocurrió en un Home Depot, ocurrió en espacios donde la gente de estos inmigrantes acuden a solicitar trabajo y son como los más vulnerables en ese sentido, porque prácticamente pues están en la calle, son lo que se les llama jornaleros. Aquí en los Estados Unidos yo he visto mucho aquí en Nueva York, ya sea en espacios como este tipo de tiendas o en centros comerciales más pequeños, se unen en grupos y están ahí esperando que pasen a ofrecerles algún trabajo de mantenimiento, principalmente de vivienda o de jardinería, etcétera. Y esa gente no está haciendo nada malo, está solamente ahí parada, que alguien que ya saben las comunidades que ellos ofrecen esos servicios y entonces los contratan por día, por semanas o dependiendo de cómo se esté realizando. Entonces, ICE conoce eso. Y entonces va directamente con esas personas que pues no necesariamente son criminales. No digo que algunos hayan cometido alguna falta y entonces tengan ese récord, pero la mayoría se ha demostrado que no es así y esas personas son detenidas y procesadas para deportación. o sea, una situación tan particular como la que bien señalas, que digo, en donde te topas desde el enfrentamiento político, las diferencias en torno incluso a un presupuesto y estas operativos que parten de una estrategia antimigrante que viene con Donald Trump desde su primer periodo, se intensifica en la campaña con esta narrativa completamente de criminalizarlos como tal, y que lo que me llama mucho la atención, lo que comentas es, y tan serio, por supuesto, es que de repente ya no están revisando, o las denuncias que hay es que dicen ya no están revisando si son legales o ilegales, sino que si eres moreno y te apellidas González, te vuelves un blanco. Exactamente, justamente hoy entrevisté a una congresista de California, Norma Torres. Ella representa justamente uno de los distritos donde se realizó esta operación y ella señalaba, justamente nos señaló a nosotros que había ya un perfil racial y ella se asumía también como parte de ese perfil racial. Ella es una congresista hispana y dice, así como nos vemos nosotros, podríamos ser víctima justamente de este tipo de operaciones porque ya no se está viendo si una persona está de una manera irregular en los Estados Unidos, si cometió algún delito, sino porque te ves de una forma, podrían las autoridades migratorias de algún modo pues ir en tu contra. Y lo hemos visto en varios casos. Al inicio de las operaciones se detuvo a ciudadanos estadounidenses que eran hispanos. Vimos el caso de un chico de Georgia, un estudiante de preparatoria que cruzó hacia Florida, donde fue acusado de ser un inmigrante indocumentado y hasta que pasaron, estuvieron el proceso en un juicio, en un tribunal, pues y se demostró que pues él había nacido en Estados Unidos, pudo salir. El problema es que él es pues, hispano y entonces pues, lo detuvieron porque así se veía como hispano y para ellos es un inmigrante indocumentado aunque haya nacido en los Estados Unidos. Eso es el mensaje de terror y de discriminación que se está difundiendo. También aquí hay que tomar en consideración que no solamente el presidente Donald Trump está estableciendo este punto, sino su asesor Stephen Miller, que es el asesor principal de políticas de inmigración y políticas en general de la Casa Blanca, ha estado dando entrevistas y ya anteriormente lo había hecho, pero ahora lo está haciendo de una manera muy marcada, señalando a estas personas como invasores de los Estados Unidos, insurrectos y sumando a esta narrativa de la invasión del país y evidentemente sumando a este argumento de que se tiene que implementar la ley de insurrección en los Estados Unidos, que estaríamos hablando de otro tipo de niveles de aplicación de la ley, no solamente contra inmigrantes, sino contra cualquier persona. Para entender incluso todavía más la complejidad de lo que está ocurriendo, la detención del líder sindical David Huerta, pues obviamente desató alertas. Él estaba solamente como testigo de lo que estaba ocurriendo, no estaba
participando en las manifestaciones, pero los agentes federales lo detuvieron agresivamente, que tuvo que ir al hospital, acaba de salir del hospital, pero sigue bajo las autoridades federales. Y hay manifestaciones, por supuesto, incluso sale hoy, está previsto que salga Dolores Huerta, que es una lideresa histórica en los Estados Unidos y particularmente en California. No es su hijo, muchos creen que David Huerta es su hijo, pero no, no tiene ninguna relación, pero pues ella es una lideresa de movimientos tan importantes que estuvo con César E. Chávez y fundaron juntos pues lo que es el sindicato de agricultores más importante en los Estados Unidos. De ese nivel es la importancia de la figura de de Huerta. Entonces, estamos viendo que hay un incremento de manifestaciones, pero se está llamando pues que sean pacíficas. Ahora, lo que hizo el presidente Trump de enviar a la Guardia Nacional, pues vamos a ver una demanda federal que ya anunció el gobierno de California, porque pues si bien hay un control por parte del gobierno federal sobre la Guardia Nacional, no puede desplegarla si no existe un acuerdo con los estados en particular y no hubo ni siquiera una consulta con el estado, con California, ni con la ciudad de Los Ángeles, con la alcaldesa en este caso, para que se pudiera desplegar pues estos elementos. Y también pues tenemos la amenaza que de incluso enviar a los marinos en pues esta ciudad, ya en una escalada de mensajes en contra, pues por supuesto, de ciudades que buscan proteger a los inmigrantes. Oye, Tocayo, el tema, por ejemplo, en ese punto que mucho se ha discutido en las últimas horas, el uso de la bandera en las manifestaciones. ¿Qué tan común es que en las manifestaciones se utilicen banderas y qué tanto también hay banderas de los Estados Unidos, pero se ha enfocado todo únicamente en la bandera mexicana? Sí, hay muchas, esto es algo súper común que se utiliza en los Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos, en un término, digamos, en general, ha defendido ser, digamos, los políticos anteriormente, ser un país de inmigrantes. Es decir, estas personas muchos de ellos con binacionalidad, que reconocen su origen como tal, y hemos visto el despliegue de banderas de varios países de Europa, incluso, y muchos de América Latina en manifestaciones. En este caso de México particular, porque bueno, hay que reconocer que Los Ángeles tiene particularmente población mexicana, de origen mexicano. No es que todos sean inmigrantes, muchos de ellos son eh, eh, estadounidenses digamos, con herencia mexicana de segunda o tercera generación, que eso es muy importante remarcarlo. Pero bueno, es tan fuerte la conexión que tienen con México que evidentemente lo toman en consideración. Ahorita hay un debate interesante sobre se está verificando, por ejemplo, si lo que está distribuyendo el Departamento de Seguridad Nacional es exacto de lo que ocurrió, porque al parecer hay manipulación de imágenes y si bien hay banderas de México, algunas de las imágenes que se están distribuyendo son incorrectas porque aparte se están combinando movimientos que obviamente ellos quieren, descalifican o reducen o digamos, cambian la dirección del foco de las manifestaciones, porque pues están señalando que estas personas apoyan a grupos terroristas, como lo que está ocurriendo en Gaza, y no es necesariamente lo que está ocurriendo. Entonces, hay mucha información que está circulando. Lamentablemente, como medios, y tú mismo lo has visto, es difícil enfrentar toda la desinformación que existe en redes sociales, pero bueno, hacemos lo que podemos hacer en cuanto a verificar sobre todo aquellas que son las que más se están difundiendo y que nos lleva a entender pues que hay una narrativa que busca justamente provocar mayor división en los Estados Unidos. El tema de la violencia. Ahora sí que te voy a hacer una pregunta de, aprovechando tu expertise y tu periodismo, ¿quién pegó primero? ¿Quién agredió primero? O sea, porque dicen, se prendió la gente, pero ¿se prendió la gente porque empezaron a tirar balas de goma o tiraron balas de goma porque se prendió la gente? Al parecer, por lo que tenemos, el último reporte que tenemos es que los agentes federales querían liberar, digamos, el espacio donde había algunos manifestantes. Curiosamente, en esa manifestación no había tantas personas. Había incluso, me señalan unos, en algunas partes había más periodistas que incluso manifestantes como tal, porque coincidió con la visita de congresistas a los que no les dejaron entrar a la oficina de ICE para hacer una revisión. Estos hicieron la solicitud al Departamento de Seguridad Nacional y se los impidieron. Entonces,
¿Por qué querían revisarlo? Porque al parecer hay hacinamiento en este centro que solamente es para 100 personas, pero hay un reporte de que podría haber hasta 1,000 personas en ese lugar. Entonces, lo que querían hacer es liberar el espacio de salida de circulación y empezaron a empujarlos, pero como no se movían, entonces incrementaron, digamos, la fuerza con lo que estaban tratando de replegarlos y fue cuando se desató. Obviamente ellos reaccionaron a ese empuje, digamos, de tratar de repliegue, reaccionaron y es cuando se desata, digamos, todo esto que ya vimos con el lanzamiento, que incluso una periodista pues fue golpeada con una bala de goma, ¿no? Y luego estos gases lacrimógenos y luego vimos lo que ocurrió también el sábado, ¿no? En esta manifestación, el mismo domingo hubo protestas y hoy va a haber más manifestaciones y durante toda la semana va a haber. Se está haciendo un llamado, también entrevisté al presidente del Caucus Hispano, el congresista Adriano Espaillat, que ha estado pues atento a esto. Hubo una reunión especial por parte de estos congresistas y bueno, están haciendo un llamado también a que las personas se manifiestan de manera pacífica y que no entren en las provocaciones que justamente están llevando a estas acciones violentas porque evidentemente consideran que eso no generará empatía, por supuesto, a un movimiento importante que es defender a los inmigrantes, que son un grupo vulnerable. Y entonces está haciendo llamado, eso es una coincidencia que está ocurriendo con los representantes, que obviamente están en contra de que se les ataque, pero también que si sienten que va a haber agresión, mejor se retiren, se replieguen para no enfrentar siquiera, pues obviamente que sean detenidos y puedan enfrentar procesos, acusaciones incluso federales. Y te lo digo abiertamente, mi hijo Jesús, recurrimos a ti precisamente por tu expertise, por tu veracidad, porque como bien dices, hay una campaña ahí de estar criminalizando todo lo que es mexicano, que incluso se replica de este lado también de la frontera, en donde involucran a la propia doctora Sheinbaum de estar supuestamente promoviendo las manifestaciones. Y yo simplemente para terminar, y para que la gente lo tenga más en claro, eh, Stephen Miller es el creador, tú corrígeme, el estratega de todo lo que tiene que ver con esta política migratoria. ¿Quién es este hombre? O sea, ¿quién es este personaje que ya no está en las sombras? Ya lo vemos claramente en todos los aspectos y tuiteando de una manera constante en donde criminaliza. Incluso hay una frase que llamó mucho nuestra atención y te queríamos preguntar sobre ella también es extranjeros sondeando banderas extranjeras, cuando pues muchos de los que, y por escuchándote atentamente, muchos de los que estaban ondeando las banderas y los que estaban manifestándose pues son mexicoamericanos, ya no son exclusivamente mexicanos. Exactamente. Y bueno, no solamente esas banderas, critican, por ejemplo, el ondeo de una bandera, pero no critican el ondeo de otra bandera, ¿no? Tenemos la discusión que existe con Israel y vemos banderas de Israel en todo el país y tú vas a barrios y ves banderas de Israel en todo el país, pero sobre eso no hay ninguna crítica como tal, ¿no? Esto está ese doble estándar que siempre están aplicando a las cosas. Stephen Miller es uno de los personajes más había sido de los más oscuros, pero se ha convertido en uno de los personajes más complejos en la política estadounidense y con mayor influencia que, pues, a muchos les ha sorprendido el nivel de influencia que puede tener en el gobierno del presidente Donald Trump. Él trabajó como asesor de la Casa Blanca en la primera administración y fue muy famoso durante ese periodo porque se dio a conocer que él había creado esta propuesta, una propuesta de política migratoria muy fuerte, muy agresiva por parte de la administración Trump en ese momento, entre 2017 y 2019, donde exigía, entre otras cosas, por ejemplo, que todas las personas tuvieran un cierto nivel educativo, que no recibieran ayudas sociales, o sea, un nivel de política migratoria realmente muy restrictiva, prácticamente diciendo que esas personas que hablaran perfecto inglés, por ejemplo, que fueran de un particular color de piel, casi les faltaba que fuera eso. Él se volvió muy famoso en ese momento. Después de que sale de la administración Trump, él funda una organización civil que se dedica a trabajar asuntos legales defendiendo administraciones republicanas de los estados y ha estado muy activo y han logrado incluso avanzar en tribunales en varios movimientos contra DACA, asuntos migratorios, como por ejemplo se suman a movilizaciones contra DACA, protecciones provisionales que se han implementado, etcétera, etcétera. Pero durante la campaña él se sumó como parte de este grupo que creó el proyecto 2025 y este proyecto que fue tan polémico y que mucha gente no creyó que se implementaría como parte de la administración Trump. El presidente, cuando era candidato, se negó a decir que eso era parte de su proyecto. Sin embargo, nosotros hicimos un comparativo de cómo ese proyecto, lo que estaba planteando, estaba
prácticamente replicado en muchos aspectos en la Agenda 47, que era la agenda particular del presidente Donald Trump como candidato. La Agenda 47 es porque él es el presidente número 47 de los Estados Unidos. Entonces, Stephen Miller entra, ayuda a formar parte de esa agenda e ingresa como uno de los elementos más importantes en Estados Unidos. Tiene visiones completamente racistas, ya no lo oculta de ninguna manera, tiene visiones discriminatorias con los inmigrantes sin importar y ha sido uno de los principales impulsores de esa narrativa de que hay una invasión en los Estados Unidos y ha pues criticado a funcionarios y ha defendido incluso que se viole el debido proceso como tal. Él incluso señaló que se estaría retirando lo que se le llama el habeas corpus en el proceso de la detención de una persona para que tus escuchas entiendan qué es el habeas corpus. Es básicamente un proceso judicial para que las autoridades demuestren que tienen una causa fundamentada para detener a una persona. Si no tienen una causa fundamentada, estarían violando, por supuesto, la Constitución, pero pues Stephen Miller, por ejemplo, dentro de toda esta narrativa, apoya que se retire pues este habeas corpus, que sería como un elemento fundamental. No lo pueden hacer debido justamente a lo que marca la Constitución, pero han empujado eso. Entonces, eso es lo que significa este personaje que pues ha sido muy polémico y tiene mucho poder en el actual gobierno del presidente Trump. Jesús García, gran periodista mexicano de la opinión. Aquí usted también lo puede ver en Canal 11 con este gran programa de Sin Muros. Miguel Tocayo, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Un gusto como siempre, Tocayo. Muchas gracias. Que estés muy bien.